Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, como lo titula este vídeo, es un especial de 30 suscriptores. Quiero agradecer a todos los que se suscribieron. Bueno, este especial es de creepypastas, que lo disfruten. Un día, mi primo, llamado Wifan, llegó a mi ciudad. Como hace poco hubo la E3 2011, donde anunciaron varios juegos nuevos para el 3DS, entre ellos estaba el Paper Mario 3DS, el Ocarina of Time 3DS o el de Resident Evil, claro de que ya los habían anunciado. Antes de lo anterior, o sea, antes que se fuera la última vez a Japón, me contó de que iban a salir nuevos juegos para el 3DS y que cuando fuera la E3 2011, me diría los detalles. Y que trabajaban en ellos. Quise visitarlo para que me contara los avances de los juegos más detalladamente. También quería ir con él para saludarlo, ya que casi nunca viene a Mexicali. Cuando fui a su casa tenía cara de perturbado, y actuaba muy extraño. Me agarró la curiosidad y le pregunté cuál era su problema. Nunca debía haberlo hecho. Me dijo asustado que cuando trabajaban en el Paper Mario 3DS, que es un remake del original, es el mismo que el de 64 pero remodelado supuestamente, realmente iban a hacer una 4 parte del juego, o sea, iba a ser el 4.1 original. Él hacía dos trabajos a la vez en Nintendo, era diseñador de ideas, y supervisor de juegos. Cuando prepararon ideas para el juego, se les ocurrió una idea de que le agregarían un nuevo hermano a Mario, llamado Carlo. Iba a ser el hermano gemelo de Luigi, iba a parecerse a él, pero tendría la gorra café y la ropa café, y otras pequeñas diferencias. Después de varios meses trabajando en el proyecto, hablando de los programadores, lograron terminarlo. El gameplay del juego regresaba al del Paper Mario para el GameCube RPG, los personajes jugables eran Mario, Luigi, Yoshi, Carlo nuevo, y otros que ayudaban a Mario y compañía para el juego. Cuando le avisaron a Wifan de que ya estaba listo el juego, fue con sus otros 5 acompañantes a jugar y revisar al juego. Para una mejor evaluación, usaron una televisión en 3D, y un aparato para conectarlo a la televisión, el control. Se usaba un 3DS conectado al aparato y a la televisión. Todo andaba bien, buenas gráficas, algo complicado, adicto. Había 7 mundos, el 1 era lo clásico, o sea, era bosque, muy animado y fácil. El 2 era de la mansión del Luigi. El 3 llegabas a Delfino Plaza, como en el Super Mario Sunine. En el 4 te encontrabas con Bowser y lo vencías. En el 5 llegabas al castillo de Peach como en el Super Mario 64. El 6 era del espacio y estaba un poco difícil. Y el mundo 7 era algo complicado de decir. Se iniciaba el nivel y era muy diabólico y oscuro, supuestamente era otra dimensión donde solo podía acceder Carlo, ya que los demás habían sido secuestrados por un nuevo villano. La música era perturbadora y se oían gritos de vez en cuando. Pensó mi primo que eso asustaría a los niños, pero decidieron terminar de jugarlo. Los enemigos eran gombas, muy fáciles como para el último nivel, eso era lo raro, pero lo extraño era cuando luchabas contra ellos el fondo se volvía negro con rojo mal dibujado, también se aparecían boos morados con los ojos rojos y con la boca sangrando, claro que en el fondo, y desaparecía mis puntos de vida y mis datos en el fondo fueron reemplazados por los boos. Los enemigos se transformaron en ojos negros con ojos rojos, tenían una increíble cantidad de HP, y cuando los matabas se escuchaban gritos y empezaban a sangrar. Cuando se llegó al jefe final, que se llamaba Espiráculo como el de los pingüinos de Madagascar, el enemigo era el normal, lo raro era que estaba demasiado fácil y lo venció al segundo turno. Al vencerlo el jefe se derritió y le salió mucha sangre, de repente, el juego se trabó menos la música. Wifan pensó que ese juego se estaba dañando o que alguien les hacía una broma pesada. Cuando estaban a punto de reiniciar la consola y avisarle al jefe encargado, sucedió lo peor. Me dijo que en la pantalla se apareció un destello blanco que duró como 5 segundos, al quitarlo apareció Carlo con un terrible grito como un screamer, sin extremidades, en lugar de ellas tenía sangre saliendo, y para acabar, tenía la boca sangrando y los ojos negros con el centro rojo y lloraba sangre, y se escuchaba como lloraba, era espeluznante, pues el sonido se le quedó grabado en la mente a mi primo. Al verlo me dijo que se espantaron de miedo, ya que para acabar era en 3D y un volumen muy alto, un acompañante de él se desmayó, y al hacerlo se golpeó la nuca, lo cual provocó su muerte, otro se suicidió al día siguiente, y él con el resto de sus compañeros siguen teniendo pesadillas, y deseos de suicidarse.
Y le dijeron al dueño de la compañía de Nintendo, Shigeru Miyamoto, esa broma pesada. Se asustó al ver que alguien había muerto por el vídeo y ordenó a empezar el juego de nuevo, pero como ya se acerca la fecha de la E3, que mejor tendrían que hacer una remodelación de la primera entrega. No le creí, así que me mostró una imagen de Carlo que apareció en su maleta sin ninguna explicación. Al verla me traumé, pero no tanto como él. 17 de abril del 2008, estaba aburrido en mi cuarto, cuando de repente me dieron muchas ganas de jugar mi GameCube. Cuando veo mi viejo juego de FIFA Soccer 2, yo estaba tan emocionado por jugarlo ya que quería recordar mi niñez. Lo puse en la GameCube cuando me soltó un error y yo, muy triste, rompí el CD, y decidí ir a buscar el juego en el tianguis de por mi casa, cuando de repente veo un puesto de juegos piratas. Cuando le pregunto al vendedor que cuánto costaba este juego, él me preguntó con un acento muy raro como si fuera un alemán, que por cierto si era alemán. Me preguntó: ¿estás seguro de comprar el juego? Yo le dije que sí. ¿Por qué lo pregunta? Él me respondió: es que en mi país cancelaron este CD de juego por alguna razón. Un niño apareció con epilepsia. Yo sin decir nada acepté comprar el juego. Llegando a mi casa mientras ponía el juego, pensé en lo que me dijo el alemán. Ya al ponerse el juego me salió todo normal, nada más que cuando quería inventar un jugador que daba igualito a mí y solo lo podía poner en un equipo llamado los Diablos de la Muerte. Yo pensando que era un equipo inventado decidí en jugar en ese equipo. Por Dios, fue el error más grande de mi vida. En primera solo podía jugar contra un equipo llamado Dios. Me quedé impactado por 10 segundos, pero por fin comenzó el partido. La alineación de los Diablos era el Diablo, yo, y unas calaveras. La alineación del equipo Dios era Dios, Jesús como portero, la Virgen y unos ángeles. Comenzó el partido cuando de repente noté que el tiempo era de 666. Me quedé paralítico, ya después del primer tiempo con el marcador 5-1 favor los Diablos, cuando de repente mi jugador se empezó a desangrar. Al acabar el partido, salieron luces muy brillantes de color azul, rojo y verde. Cuando desperté, WTF, estaba en un sueño, pero al ver mi GameCube, estaba el CD de FIFA Street con el nombre de FIFA Street 666. Ahora le toca El secreto de las cangreburgers. Disfrútenlo. Todo el mundo conoce ya el famosísimo programa de televisión infantil Bob Esponja SquarePants SpongeBob. Para contextualizar diré algunos detalles. Bob es un personaje de animación de la cadena Nickelodeon y es muy popular entre el público infanto-juvenil. Él es una esponja marina que vive sus aventuras junto a sus amigos Patricio Estrella, Arenita, Calamardo, Señor Cangrejo, entre otros, en el fondo del mar en un lugar llamado Fondo de Bikini. Bien, Bob Esponja tiene un trabajo de mesero en el local de comidas rápidas El Crustáceo Cascarudo, cuyo dueño es Señor Cangrejo. Este local tiene como plato principal y menú especial a la célebre Cangreburger. Otro de los personajes que dan vida a esta animación es Plankton, un percebe que mantiene una eterna disputa con Señor Cangrejo para que éste le revele el ingrediente que hace tan sabrosas a las Cangreburgers. No obstante, jamás en ninguno de los capítulos emitidos es revelado el tan extraño y codiciado condimento, así como nunca Plankton consigue hacerse con el secreto. Hasta hoy. Iba yo un día caminando por la vereda del Sol cuando de repente me encontré por mera casualidad a Stephen Hillenburg, el creador de la serie Bob Esponja. Él mismo se veía muy afligido y consternado. Me acerqué a él y le di la mano felicitándolo por haber creado a Bob. Me confieso un simpatizante de tal serie, pero cuando me miró, no pude dejar de notar que algo lo tenía muy preocupado. Entonces le pregunté si había algo mal y me contestó que se encontraba completamente arrepentido de haber creado a Bob Esponja. ¿Cómo es eso? Le pregunté. Tu programa lleva día a día alegría y felicidad a muchos niños alrededor del mundo. Tu personaje es una inspiración de buena fe, amistad, bondad, valentía y emoción para muchas nuevas generaciones. ¿Cómo puedes estar arrepentido de haber creado un icono tan benéfico para muchas personas? Y me respondió: es que no sabes, tú no sabes el mal que he desatado en el mundo. ¿De qué mal me estás hablando? Le repliqué. Es muy oscuro, pero tengo que sacármelo del pecho. No puedo continuar así. Cada una de sus palabras parecía desgarrar su atormentado espíritu, así que me ofrecí a escuchar su historia. Y lo siguiente fue lo que me contó. Todo comenzó cuando en la cadena Nickelodeon me exigieron nuevas historias para Bob Esponja, así que yo no tuve ningún problema en escribir nuevos capítulos. Pero me dijeron que solo requerían un nuevo episodio que fuera un especial y que el mismo no se transmitiría por Nickelodeon, sino que sería emitido en un nuevo ciclo de animación para adultos por la cadena ISAT.
Tal noticia me extrañó mucho porque yo nunca he hecho animación para adultos y me preocupaba el tipo de contenido que me exigirían. Nada muy rebuscado, me dijeron, solo queremos que reveles el secreto de las cangreburgers. Al principio creí que no podría haber mayores complicaciones, pero a medida que pasaba el tiempo cada una de mis ideas para revelar el secreto eran rechazadas, una tras otra, y el tiempo se iba agotando. La noche previa al estreno del ciclo yo estaba muy nervioso, ya que mi reputación estaba en juego. De las cadenas Nickelodeon y SAD me estaban presionando demasiado al punto de llegar a amenazar mi vida porque la programación ya había sido publicitada con la promesa de un nuevo y único capítulo nunca antes visto de Bob Esponja. Así que cerca de la medianoche salí a la calle a fumar un cigarrillo y despejar mi mente. Estaba todo muy tranquilo, casi como si no hubiera nadie alrededor. De a poco el silencio nocturno se volvía cada vez más estremecedor. Empezaba a sentir como las palpitaciones de mi corazón se aceleraban, como el sudor empezaba a recorrer mi rostro. Comencé a temblar sin sentido, los escalofríos se apoderaban de mi cuerpo, eran incontrolables. Sentí frío, entré en pánico, no dejaba de temblar. La visión se me estaba complicando y empezaba a ver todo borroso. Los oídos se me taparon, como cuando a uno le sube la presión mucho y muy rápido. Mis piernas ya no eran capaces de sostenerme, la garganta se me hizo un nudo y el estómago se me cerró por completo, y un segundo antes de desmayarme sentí una tétrica voz como de ultratumba que me decía debes sacrificarlo, solo su sangre podrá liberarte. Cuando desperté me encontraba en mi habitación y a mi alrededor estaban los ejecutivos de las cadenas Nickelodeon y SAT. Todos tenían caras muy felices y lucían particularmente satisfechos. Mi asistente se me acercó y me felicitó gratamente. Yo no lograba entender lo que había sucedido. Enseguida todos los ejecutivos empezaron a felicitarme y a decirme que nunca en sus vidas habían visto tal pieza maestra de la animación, que mi capítulo especial revolucionaría el mundo de las caricaturas y que estaban dispuestos a contratarme de por vida si yo me comprometía a seguir con tal nivel de creación artística. Yo me encontraba completamente consternado. No podía recordar nada de la noche anterior. Quiero ver el capítulo, dije con tono de exigencia, como usted desee, respondió mi asistente, pero no le veo el sentido, ya que ha sido usted el creador. Quiero verlo. Ya no podía contenerme. Necesitaba saber de qué se trataba. Lo que vi no quiero volver a verlo ni contarlo nunca más. Es uno de los peores, si no el peor error de mi vida. El capítulo comenzaba normalmente, con Bob yendo a su trabajo, cantando alegremente y planeando lo que iba a hacer en ese día. Pero cuando llegaba al crustáceo cascarudo lo encontraba completamente en ruinas y cerca de los restos se encontraba señor Cangrejo con todo su cuerpo quemado y mutilado. Bob le preguntaba qué había sucedido y señor Cangrejo solo maldecía en un tono muy grosero para su personaje. Entonces aparecía Plankton con una expresión horrible en su rostro. Tú. Gritó Plankton, maldito cangrejo de los infiernos, desgraciado, monstruo. ¿Cómo has podido perpetrar tal abominación? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Bob. Bob Esponja, yo puedo explicártelo, murmuró señor Cangrejo, ¿qué has de explicarle? Reclamó Plankton, que has abusado de la inocencia de la criatura más inofensiva de todo fondo de bikini. Eso no tiene explicación. Tú eres un monstruo. ¿Qué quieres decir, Plankton? Reclamó Bob. Oh, Dios. Replicaba Plankton, en todos mis años de fechorías jamás pude imaginarme algo así. Ni en mis peores planes pude ser tan cruel como tu jefe, el señor Cangrejo. No entiendo, ¿qué es lo que pasa? Bob ya estaba con lágrimas en los ojos. Señor Cangrejo se encontraba tirado, gimiendo, casi sin respirar. Entonces Plankton comenzó a decir. Bob, tienes que saberlo, tú mereces saber la verdad de todo, no puedes continuar tu vida viviendo una mentira. Anoche en uno de mis tantos intentos por robar una cangreburger, logré escabullirme en el crustáceo cascarudo. Debo decir que en este momento Plankton empieza a recordar la noche anterior y se vislumbra lo que cuenta a continuación y lo que vi me llenó de rabia. El señor Cangrejo te tenía a ti, Bob Esponja pantalones cuadrados, atado en una mesa de laboratorio como si estuviera haciendo experimentos contigo. En un momento tomó una jeringa de enorme tamaño y la introdujo en uno de tus pequeños brazos y extrajo un extraño líquido amarillo, que solo puedo pensar, era tu sangre. Luego de esto y entre macabras risas, inyectaba este líquido en cada cangreburger. Y así una y otra vez extraía tu sangre y las inyectaba a las hamburguesas, mientras que decía tú, mi amarillo y esponjoso amigo, eres la fuente de toda mi riqueza.
Gracias a ti mis cangreburgers son tan exitosas. Totalmente indignado con esa imagen me abalancé sobre señor Cangrejo y lo golpeé sin cesar, desenfrenadamente hasta que ya no pude más. Luego de eso te desaté a ti Bob, y te puse a salvo, lejos del crustáceo cascarudo, ya que planeaba incendiarlo con señor Cangrejo dentro. Y lo hice. Y tú, Bob Esponja, ya no sufrirás más las atrocidades de este monstruo. En ese momento Bob ya no se contenía en sí, se tomaba la cabeza golpeándosela contra el suelo y rompiendo en llanto. Dio un grito que estremeció a todos y tomó a señor Cangrejo y comenzó a golpearlo y patearlo en imágenes muy crudas, llenas de sangre y completamente violentas. En un momento Bob desiste de tal golpiza, dándose cuenta que era inútil seguir ya que señor Cangrejo ya no seguía con vida. Plankton solo contemplaba la escena con una mirada de desolación. Bob dio otro grito tan cruel como el primero y dijo: "No puedo vivir con esto". Y Bob comenzó a desinflarse de una manera tan agónica que solo me recordaba mis peores pesadillas. Luego de esto comenzó a sonar la música de cierre del capítulo y aparecieron los créditos. A lo último en la parte que dice creador apareció mi nombre con rodeado de estrellas. Los ejecutivos de las cadenas comenzaron a aplaudir macabramente y a vitorear el episodio. Salí corriendo hacia la calle sin poder contener la desesperación. Llegué a un callejón y comencé a vomitar sin parar. Ya sin aliento me senté en la vereda, tratando de averiguar y recordar cómo había escrito ese episodio. En ese momento Stephen Hillenburg comenzó a llorar desconsoladamente. Me alejé de él y volví a mi casa, deseando que todo hubiese sido un mal sueño. Jamás conté esto a nadie y jamás me atreví a mirar ese episodio, que según algunos rumores, emiten cada tanto en las madrugadas de la programación de Nickelodeon.